¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos y mientras en la Argentina se debate, bien digo, y se pierden minutos de radio, de televisión, a ver dónde están las joyas famosas de Moria Kazán, y mientras por otro lado se sigue preocupando mucha gente a ver qué hace la familia Canilla, en el país pasan cosas realmente graves y que a veces no le prestamos atención. Y la verdad que como hombre del medio me causa una vergüenza ajena, si bien no soy muy popular, muy conocido, el tiempo que se pierde para ver a dónde están las joyas de Paraguay, si se las robó Moria o se las robó Garbellano. La verdad es increíble, con todo lo que nos pasa a la vuelta de la esquina, ni hablar del tema de los Canilla, otro verdadero vergüenza de la televisión argentina. Pero bueno, lo puede hacer Tinelli, porque es Tinelli. Espero que le vaya bien en San Lorenzo a Tinelli, a ver si todo lo que logró con tanto esfuerzo lo rifa con un equipo de fútbol. Esperemos que no sea así, por el bien de él, por supuesto. Diputado Acef, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Sí. Bueno, mientras pasan estas cosas en la Argentina mediática, hay otras cosas muy graves que a veces pasan un tanto desapercibidas o se tocan en programas específicos y muchas veces la comunidad no se entera realmente de lo que está sucediendo. En los últimos días explotó esta bomba del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Servicio Penitenciario Federal, la presidenta que tiene una posición, los presos con condenas no firmes y algunos con condenas firmes, salen con salidas transitorias o salidas de tipo cultural, entrecomillado, y la gente no se entera, pero cuando la gente se entera reacciona. Hágame un análisis de esto. Bueno, es un tema muy complicado, aunque se puede hacer una afirmación, una enunciación clara, como para que nos ubiquemos de entrada. Yo creo que lo que ha pasado y sigue pasando con las llamadas salidas transitorias y en algunos casos también los llamados traslados de los presos condenados y aún procesados, es verdaderamente una monstruosidad. Y además de ser una monstruosidad, es una burla. Es un inmenso daño que le están haciendo a la justicia, se le está haciendo a la política, se le está haciendo al sistema penitenciario, se le está haciendo a la juridicidad, se le está haciendo a la credibilidad general y pública y en definitiva un daño al prestigio del país. Cualquier diario del exterior, por ejemplo, en estos días ayer o hoy, están publicando el estupor que hay en la Argentina, que es el estupor del mundo por esta situación. Pero como es una situación que algunos colegas míos, jueces incluso, como Zaffaroni, dicen algo entre líneas, medio confusamente, no está suficientemente esclarecido, yo quiero simplemente decir lo siguiente. Hay una ley del año 1995, es decir, que tiene casi 20 años, que es la 24.660, que se llama de ejecución de pena privativa de libertad. Es la que norma, la que regula cómo debe ser la ejecución de la pena. Dice en el artículo primero que hay que buscar, promover, como lo dice la Constitución, la reinserción social, la resocialización de los condenados. En lo cual estamos todos de acuerdo. En lo cual estamos absolutamente todos de acuerdo, incluyendo el que habla, que soy amigo de la resocialización, no hay duda alguna. Hay un artículo 177 que habla de que debe promoverse las salidas culturales, siempre que para tratar de conciliar al preso con la sociedad. Es decir, que la idea no es solamente la resocialización del preso, sino que la resocialización es eso, que se concilie con la sociedad. Pero entonces pone el acento la ley en la sociedad, en el interés social. Y después hay otra norma que dice que todas estas salidas están supeditadas a la buena conducta de los 3 últimos trimestres, de la detención del condenado o del preso.
procesados. Porque como acá los procesos duran tanto, también tenemos que asimilar el caso de los procesos, de los procesados. Ahora bien, el caso del asesino de su mujer, Wanda Tadei, el baterista Eduardo Vázquez, fue condenado el 14 de junio del pasado y a los 10 días tuvo una salida. Y ya procesado, había tenido el año pasado, en noviembre, la famosa salida al local de Argentinazo, así se llama, Argentinazo, en la avenida Córdoba y en Chacarita, cerca de la avenida de Federico Lacroce, para un acto del batallón militante, que ellos se autodenominan grupo de choque. Entonces vayamos hilando las cosas. ¿Argentinazo qué es? Transformar la Argentina, el famoso cordobazo de los tiempos de Onganía, a ser un argentinazo. Eso es lo que se busca con bombas Molotov, con un derramamiento de sangre, toma de barrios. ¿A qué se refiere argentinazo? Yo, por mi parte, argentinazo entiendo que es fortalecer el sistema institucional, hacer una promoción de verdad del desarrollo económico, social y humano de la Argentina, volver a la educación de calidad, generar puestos de trabajo con alta capacidad de entrenamiento para que ese trabajo le agregue valor al producto y por lo tanto el salario aumente por razón genuina del valor añadido al trabajo. En fin, tantas cosas que hay que hacer para ser argentinazo, como decíamos la vez pasada, que la Argentina tenga presencia en la cuenca del Pacífico, que ya sea observadora en la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia y México, porque la Argentina no puede desvincularse del Pacífico, además del Mercosur, se vincula al Pacífico, además es bisagra entre el Atlántico y el Pacífico. Esas son las cosas que serían argentinazos. Ahora, yo digo, en esa salida cultural de Eduardo Vázquez al club El Argentinazo, convocado por el grupo de choque El Batallón Militante, ¿qué cultura hubo ahí? La cultura del bombo, porque ni siquiera la del baterista, porque, por ejemplo, Pablo Díaz, el asesino, violador y asesino de Soledad Bragnia, yo ayer estuve con el padre en un programa de televisión, ese señor, Pablo Díaz, ese asesino, tocando el bombo con el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Eso es una salida cultural, eso es una burla, eso es tomarle el pelo a la gente. Entonces yo lo que digo es que esto es gravísimo y que lo traten de justificar más grave todavía y que la presidenta diga que ella va a un partido de fútbol. Yo también muchas veces me emociono viendo el duelo de hinchada, pero por favor, ella hizo referencia a los que arengan, a los que... estaba hablando de la barra brava, entonces está haciendo una exaltación de la barra brava. ¿Qué país estamos? ¿Qué mensaje estamos dando? Entonces yo creo que acá o hay perversidad o hay una supina ignorancia de lo que es el paradigma que tiene que bajar desde la cumbre del poder, porque nosotros necesitamos mensajes. Esto es muy grave. Está la carta que, por ejemplo, mandan los jueces. Yo voy a pedir el juicio político a los jueces. Estoy estudiando ese tema. Vamos a promover con nuestros asesores, estamos ya trabajando en la reforma de la ley 24660, porque la ley no tendría que ser tan, vamos a decir, flexible. Tan benévola. No, y flexible, dejando librado a los jueces y a los criterios del servicio penitenciario. Tendría que decir más o menos, el alineamiento sería este. Recién a la mitad de la condena, por ejemplo, 18 años tiene Vázquez, recién a los 9 años puede empezar a hablarse de salidas transitorias o salidas laborales, que serían mucho mejor laborales que transitorias. Porque una cosa es la salida laboral, que se debe compadecer con el trabajo que viene realizando en la cárcel desde que empezó y que no es voluntario, tendría que ser para todos los presos. Y el traslado es porque si se tiene la desgracia que se muera su madre o porque tiene que ir al cumpleaños de 15 de su nena,
porque los presos también tienen vida familiar, deberían tener, es parte de la resocialización, bueno, un traslado para ese efecto puede ser, pero no para tocar el bombo en medio de un batallón militante kirchnerista. Eso es una locura, es demencial. Ahora, Asef, ¿sabe lo que le da bronca a mucha gente? Que hay otras familias que también tienen, valga la redundancia, familiares detenidos, y hace años que están pidiendo un permiso en algunas oportunidades para ir a visitar a un ser querido en grave estado, como bien manifestaba usted, o para ir a despedir a otro ser querido a un velatorio, y no se lo dan. Entonces, esa es la bronca que generan, y es lo que se genera muchas veces, al igual que en la política argentina. O estás de este lado o estás de este lado. Si estás de este lado, podés hacer lo que querés. Ahora, si estás de este lado, no te permitimos nada. Y lo trasladan también al servicio penitenciario, porque el manejo en las cárceles no debe ser muy fácil, vivir ahí adentro no debe ser fácil. Entonces yo hoy me pongo del lado de los que están de este lado del mostrador, valga la redundancia, que pueden obtener un montón de beneficios. Y los que están de este lado, que van a pedir beneficios y no se los dan. Entonces esto puede terminar también, que parece que nadie se ha dado cuenta, en un enfrentamiento adentro de las propias cárceles argentinas. Bueno, porque prendieron la mecha con esto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que primero de todo es cierto lo que dices, Daniel, en el sentido de que es evidente que hay discriminación producto de que el que se incorpora a la militancia kirchnerista, que es un objetivo que están buscando, a mí me llama la atención que necesiten presos para la militancia. Me parece que la calidad de la militancia está disminuyendo mucho. Bueno, pero de todas maneras es grave. Es grave que se politicen las cárceles, que se hagan actos políticos en las cárceles, como se hizo en el penal de Rawson y en el penal de Seiza. Todo esto es muy grave, pero es evidente de que además el que no está militando en el batallón, porque el batallón es un grupo de choque dentro de la cárcel, claro, que tiene vinculación con el director del Servicio Penitenciario Federal, que es prácticamente el jefe en la sombra de ese batallón. Deben ser los que cobran el peaje para ver si a algún preso le pueden llegar los cigarrillos o no, bueno, la crema de afeitar o no, seguro que pero hay otros que les han negado el permiso, efectivamente. Pero entonces por eso hay que clarificar en la ley que no sea sujeto a la arbitrariedad o discrecionalidad de nadie. Lo que dicen estos jueces, que hay que hacerles el juicio político, yo ya estoy estudiando este tema, los jueces del Tribunal Oral que condenó a Vázquez, le mandan una nota, la jueza Patricia Malio, el doctor Pablo Laufer y Luis Fernando Niño, son los tres jueces del Tribunal Oral que condenó a Eduardo Vázquez. Dicen en una nota que le mandan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que seguramente le pidió informe inmediato, el 31, anteayer, que en realidad ellos se limitaron a acceder al pedido del servicio penitenciario. Entonces yo le quiero denunciar en este programa que los jueces no están cumpliendo con su deber, porque un juez no puede otorgar un permiso para que un asesino recién condenado, es decir, mucho antes de la mitad de su pena, al mes de su condena, cuando tendría que esperar 9 años, porque la condena es de 18, le admiten el permiso, le dan el permiso, no controlan para qué precisamente, simplemente porque se lo pide el servicio penitenciario. Que yo pregunto, ¿cómo puede considerar que tiene buena conducta un preso que hace tan poco es que está preso y no cumple los 3 trimestres? 3 trimestres son 9 meses, quiere decir que tendría que ser prácticamente recién a fin de año o principio del año que viene que podría llegar a tener un permiso. Entonces yo digo esto, intramuros, todo tipo de actividad, talleres, teatro, biblioteca, estudio, trabajo, todo intramuros, hasta la mitad de la pena. Después empieza un proceso de acuerdo a la conducta y a la capacidad de adaptación social que va mostrando de acuerdo a los exámenes que se deben hacerse psicosociales. Esos presos pueden empezar a tener algunas salidas laborales y naturalmente traslado. Cuando tiene buena conducta, en el caso de una situación familiar o de alguna desgracia que lo embargue, bueno, se puede admitir. Pero acá hay que pensar de una vez por todas por
en las víctimas, y que el delito está aumentando. Entonces están pensando cómo bajar la pena, cómo hacerla más suavecita, cómo hacerla más benigna. ¿Y quién se acuerda de los delitos que aumentan en forma explosiva, en crueldad incluso? Entonces, la verdad es que mi ocupación como diputado nacional es todo, es pensar en los presos y su resocialización, pero antes que nada, pensar en la sociedad, que está cada vez más atemorizada, aterrorizada por el delito. Diputado Acef, un gusto. Le prometo, el mes que viene lo invito, todo el programa completo, vamos a hablar de Malvinas y vamos a hablar del tema Pacífico. Muchas gracias. Completo de ese tema vamos a hablar. Muchas gracias. La pausa y después, ¿va a haber justicia en el caso de Ferreira? Ya lo hablamos enseguida. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Está Gabriel Solano para hablar un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿hay juicio, hay justicia por Mariano Ferreira? ¿O ves que la presión es tanta para parar todo que tenés dudas? Juicio hay. Empieza el 6. Y justicia queremos que haya. Están todos los elementos para que el juicio concluya con una condena a todos los que van a ser juzgados. Porque este juicio tiene algo que me parece importante marcar. Los que van a ser juzgados son responsables. De Pedraza para abajo todos. ¿De una o de otra manera? Sí, de una u otra manera, pero todos fueron parte de un plan criminal. Y así lo coloca la propia justicia cuando hace la investigación y eleva el auto de enjuiciamiento. Es un plan criminal. Todos formaban parte de este plan criminal con objetivos. El principal era Pedraza, que si bien no estuvo en el lugar del hecho, fue el que organizó la banda que mata a Mariano Ferreira y hiere a otros compañeros, porque estaba interesado fundamentalmente en dos cosas: mantener el esquema de tercerización del trabajo. Recordemos que lo que ocurría ese día, cuando asesinan a Mariano, es que había una manifestación de trabajadores que reclamaban terminar con la tercerización laboral en el ferrocarril, porque permitía pagarle a los trabajadores menos de la mitad que lo que correspondía. Y lo que tenían las empresas tercerizadas era el propio sindicato. El sindicato, en vez de defender a los trabajadores, armaba empresas tercerizadas que explotaban a los trabajadores y violaban el convenio colectivo ferroviario. Bueno, como ha pasado con muchos sindicatos en la época de los 90, que hoy son más kirchneristas que los Kirchner. Por supuesto. Cuando negociaban con las empresas y entregaban a los sindicatos trabajadores. Que ya son empresarios también. Hay que ir a Ford nada más, acordarse de Rodríguez, que en paz descanse, lo Por que supuesto. pasó en Ford en los 90. Son sindicatos, ¿no?, que que son empresas también, porque funcionan como tal, tienen sus propias estructuras. Pedraza fue detenido en un piso de $1 millón en Puerto Madero. No es el nivel de vida de un trabajador ferroviario. Entonces, son todos responsables. Sin embargo, hay responsables que no están en el juicio. Y nosotros queremos que también se avance sobre ellos. Me refiero en primer lugar a los empresarios de la UGOFE, la empresa que controla el ferrocarril Roca, que aparte de los negocios de tercerización, y consta la causa, que ese día autorizó a 80 trabajadores que reclamó el sindicato que no vayan a trabajar y puedan ir a formar parte de esta patota. Y no hay ningún empresario que está siendo juzgado, por el contrario, el gobierno los ha reconocido,
porque la empresa Ugofe ahora se le entregó también el manejo del ferrocarril Mitre y el ferrocarril Sarmiento, luego del accidente de Once. Es decir, quienes son los responsables reciben nuevas concesiones. También son responsables los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Obvio, sin dudas. Schiavi, Jaime, entregaban subsidios sin control. Eran parte de este esquema de tercerización y no están siendo juzgados. Y por último, también son responsables los funcionarios políticos a los cuales la Policía Federal le tiene que rendir cuentas. Porque hay 7 policías federales que van a estar en este juicio, pero la Policía Federal no es un organismo democrático, recibe órdenes del poder político. Obvio. Si ese día decidieron borrar las imágenes de las agresiones, dejar hacer a la patota, dejarla que se retire luego de haber asesinado a Mariano, todo eso fue porque alguien le dio la orden política. Y sin embargo no están tampoco los responsables políticos de la policía siendo juzgados. Así y todo, nos parece muy importante que este juicio tenga a responsables políticos sentados en el banquillo de los acusados, como Pedraza en primer lugar, y que lleguen al juicio detenidos. Porque de esa manera la condena que tienen que recibir la van a tener que cumplir. De otro modo, llegando libres, le permiten hacer mecanismos de apelación, a que hasta que quede firme la condena, lo pueden pasar a libertad. Ahora, Gabriel, ¿cuánto tuvo que ver la presión de los sectores de izquierda para que esto se mantenga vivo, se mantenga presente y que la justicia llegara, se podría decir, demasiado rápido al juicio oral? Creo que es determinante. Que fue determinante y que lo va a ser para que Pedraza reciba una condena real. No hay que olvidarse de una cosa. Luego del asesinato de Mariano, esto ocurre el 20 de octubre del año 2010, la política del gobierno fue encubrir. Fue incluso atacar a los responsables, a las víctimas, se transformó en victimarios. Pedraza va a ser detenido recién en febrero del año 2011. Si pasan varios meses. Y en ese tiempo, el gobierno se niega a tomar a los tercerizados, a planta permanente, insiste con mantener su esquema de negocios y defiende a Pedraza. Hay conversaciones que están en la causa, que si la justicia nos suministra el cassette, lo podemos hacer escuchar, creo que sería una conmoción, porque aparece el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hablando con Pedraza, luego del asesinato de Mariano Ferreira, discutiendo cómo tenían que complotarse para evitar que los tercerizados entren a la planta permanente. Hay conversaciones que consta de la causa de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que se solidariza con Pedraza el día que la justicia la allana a su casa. Los acuerdos entre el gobierno y la burocracia de Pedraza son muchos. Acaba de pasar un hecho que es, déjame denunciarlo, Pedraza manda una carta desde la cárcel impugnando el Congreso convocado por la CGT de Moyano. Esa carta la utiliza Tomada como prueba para impugnar la convocatoria de Moyano. Yo no soy moyanista, solamente digo lo siguiente: ¿desde la cárcel puede votar Pedraza? Entonces tenemos que los acuerdos, vos decías recién, esta CGT Balcarce, ahí forma parte de Unión Ferroviaria. Es decir, hay muchos acuerdos y sigue el negocio ferroviario, sigue el negocio de la tercerización, de los subsidios, de esta burocracia sindical. Entonces nosotros pensamos que fue clave la movilización para que esté preso Pedraza y para llegar al juicio en un tiempo relativamente aceptable. Corto. Ahora, también hay una realidad objetiva, más allá de la CGT Moyano, más allá de la CGT Balcarce, hoy en la Argentina se está dando algo que se dio en otra época, allá por los 70 también, que fue el poder que están tomando los delegados de base, o sea, los delegados de empresas, los que están ahí mano a mano con el trabajador. Por eso te decía de la CGT o de aquellos sindicalistas de los 90, muchos de los cuales son de los 70, muchos de los cuales a esos trabajadores y a esos delegados de base los entregaron, por supuesto, los entregaron y ellos siguieron haciendo sus negocios con los militares, con Alfonsín, con De la Rúa, con Duhalde, con todos. Bueno, Gerardo Martínez. Siempre estuvieron. El sindicalista amigo de la presidenta. Bueno, yo de Gerardo Martínez te puedo contar varias historias. El batallón 601, es decir... Gerardo Martínez lo primero que tiene que acordarse que es de Victoria, partido de San Fernando, que lo primero que hizo fue ser delegado de la empresa FATE, que vivía en el barrio FATE, y que los vecinos de esa zona norte lo están esperando con los brazos abiertos porque pasa de largo. No volvió nunca más. O sea, de hombre del caucho nunca había agarrado... una cuchara de albañil, apareció en el gremio de... Pero vos sabés que la justicia... Una cosa increíble. El fiscal hizo un trabajo interesante porque a la hora de elevar el pedido de juicio, dice que una de las causas por la cual Pedraza comete el crimen y arma esta banda criminal para cometer el crimen
que lleva al asesinato de Mariano, es que no quiere perder el control de la Unión Ferroviaria. Claro. Porque sabía que si entran los trabajadores tercerizados, que estaban siendo defendidos por nosotros, porque su reclamo es absolutamente justo. Se lo comían las bases. Se lo comían. Entonces Claro. dice, el control de la Unión Ferroviaria es político y es económico, porque le permite acceder también a múltiples negocios armados con el gobierno. Quien está preso ahora, junto con Pedraza, su segundo, Fernández, formó parte de las giras presidenciales para comprar material rodante en China, junto con Jaime, junto con Schiavi. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje a la población? Este juicio es de interés popular, porque es de interés popular que se termine con el negocio ferroviario que llevó al asesinato de 11, 51 personas muertas, tantos choques que hay todo el tiempo en los ferrocarriles. Es de interés popular porque la burocracia sindical es un lastre que hay que sacarse de encima. Es de interés popular porque las zonas liberadas que arma la policía nos cuestan mucho, en todos los terrenos. Y queremos terminar con la tercerización del trabajo. Esto va a ir a juicio ahora. Es la causa de Mariano Ferreira, pero entendemos que detrás de esto hay muchísimas cuestiones que hacen a todo el interés popular. Y queremos que nos sigan, que nos apoyen de la manera que puedan, porque si logramos que haya una condena efectiva de los responsables políticos, estamos dando vuelta una página de impunidad que es clásica en Argentina y queremos terminarla de una vez por todas. Gabriel, suerte y esperemos que el juicio salga como tiene que salir, con justicia. Gracias por venir. A vos. Señores, nosotros nos vamos a estar reencontrando en 7 días. Pásenla bien, ¿eh? Chau.